Seguramente usted ya sabe que las ingenierías son de las carreras con mayor empleabilidad en casi todos los países del mundo. Un ejemplo es que los egresados del TEC, el 98% tiene empleo y 6 de cada 10 incluso tienen trabajo antes de graduarse. Estos datos son muy positivos, sin embargo no evitan que muchos jóvenes sientan estrés o ansiedad por lo que les depara el futuro. Muchos estudiantes les preocupa que si conseguirán trabajo, que si será el trabajo con el que soñaron cuando empezaron a estudiar o cuando eligieron su carrera, sobre todo en ingeniería. Son preocupaciones que vemos nosotros todos los días en los estudiantes. Para acompañarlos hay un nuevo podcast que se llama Ingeniería para la Vida. Lo hacen dos egresados del TEC que nos acompañan hoy justo para hablar de este tema. Se trata de Daniel Rosen. Él es tico, colombiano y sueco, según entiendo. Vive allá en Suecia, donde trabaja para Scania Group. ¿Cómo está, Daniel? Hola Johan, hola Costa Rica, gracias por invitarme a este espacio. También nos acompaña Federico. Él está en Arizona, se conecta desde Arizona, donde trabaja y vive también. ¿Cómo está, Federico? Johan, todo bien, muchas gracias por la invitación y saludos a todos por allá en Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué les parece si escuchamos un fragmento del primer episodio de Ingeniería para la Vida, como para irnos dando una idea de lo que estamos hablando? Te compartimos nuestra experiencia en el mundo real de los profesionales en ingeniería. Para que tu camino sea un poco más sencillo. Ingeniería para la Vida. Hola, les habla Daniel Rosen y Federico Sáenz. Queremos contarles sobre nuestro podcast, Ingeniería para la Vida. Somos dos ingenieros que los motiva a ayudar a las futuras generaciones a sortear los retos que presenta pasar de la vida universitaria a la vida laboral. A este momento trascendental, cuando pasamos de las tareas, exámenes, proyectos y el mundo teórico en general al mundo laboral, donde las expectativas son totalmente diferentes y de repente nos damos cuenta que no estamos preparados, a ese momento de nuestras vidas le hemos llamado el abismo entre la universidad y el mundo real. Y para ayudarles a cruzar ese abismo, queremos compartir con ustedes nuestras experiencias y aprendizajes como profesionales a lo largo de más de una década, trabajando dentro y fuera de Latinoamérica. Así es, vamos a facilitarles la información que nos hubiese gustado tener cuando estábamos terminando nuestra carrera universitaria y a un punto de empezar nuestro primer empleo formal. ¿Verdad? El primer episodio, ¿verdad? De Daniel y Federico nos cuentan qué es lo que podríamos esperar. Justamente el podcast se lanzó muy recientemente, ¿verdad? Apenas lleva 2 episodios más y el tercero o el cuarto que ya está producido, ¿verdad? Pero antes de hablar del podcast, me gustaría tal vez conocerlos, que la gente que nos observa lo pueda conocer un poco más ustedes, ¿verdad? Y empecemos tal vez, no sé si ustedes eran amigos antes de la U, se conocieron aquí en el TEC, pero el asunto es que ustedes estudiaron juntos Ingeniería Mantenimiento Industrial, ¿verdad? No sé si me cuentan cómo fueron esos años de universidad y cómo fue que se fue desarrollando esa amistad. Claro, si querés, empiezo contando mi versión. Yo no sé si Rosen tendrá una diferente a la mía, pero nosotros en realidad nos conocimos en la universidad. Después de algunos años nos dimos cuenta que teníamos inclusive amistades en común fuera de la universidad. Pero creo que fue por ahí del segundo año, si mal no recuerdo, en álgebra lineal, exactamente, en donde empezamos a hablarnos más y pues a estudiar juntos. Yo creo que uno hace muchísimos amigos en el TEC cuando estudia. Sufrimos juntos, nos reímos juntos y muchas cosas. Y de ahí creo que creamos una amistad muy, muy buena. Nos alineábamos en muchos pensamientos. Creo que fue una buena amistad porque las fotos que ustedes me pasaron los veo juntos siempre. Es como varios estudiantes, pero siempre está Federico y Daniel a la par, ¿verdad? Por ahí, no sé si me ayuda mi compañero, por ahí tenemos un par de esas fotillos. Sí, Rosy, si querés seguir contando la historia, porque no sé si yo tendré otra versión. No, estás en lo cierto. O sea, nuestra amistad empieza en el segundo año del TEC
y de ahí en adelante tratamos de llevar muchos cursos juntos, tratamos de matricular la mayor cantidad de cursos juntos, no solo con Federico, ahí también vemos a Byron, Rudy, Richmond, y fuimos armando un grupo y ahí fuimos saliendo adelante entre todos. Eso es lo que más rescato, o sea, el compañerismo y cómo nos ayudamos entre todos a sacar la carrera juntos. Y ahí pueden ver a Federico siempre con el celular en la oreja. Es eso que tiene en la oreja. Sí. Era cuando uno hablaba por celular, ahora Sí. usan audífonos. Pero no, un saludo a los compañeros de mantenimiento. La verdad es que fue una experiencia inolvidable y en gran medida gracias a ellos. Correcto. Federico, tal vez si vos me contás un poco cómo fue ya después de la universidad, cómo fue esa transición a la vida profesional, cómo te fuiste desarrollando profesionalmente y cómo es que acabaste en Arizona. Bueno, Johan, yo empecé mi práctica especialidad en Intel, ¿verdad? Para nadie es un secreto que es una de las empresas más importantes que está en Costa Rica. Y hace ya 15 años de eso, como parte de mi práctica especialidad estuve expuesto a muchísima estructura, ¿verdad? Una empresa tan grande y tan reconocida siempre tiene sistemas y procesos muy estandarizados. Entonces creo que eso en gran medida a mí me ayudó a esa transición, porque ellos tenían programas muy enfocados a los practicantes, ¿verdad? Gracias al trabajo y gracias a lo que aprendí en el TEC, pues pude lograr quedarme en Intel y ahí estuve por casi 5 años. Y durante ese periodo conocí a mi esposa. Y exactamente hoy, hace 11 años, estábamos tomando un avión para venir a vivir a California. Y de ahí pues tuve algunas altibajos en mi carrera que, por ejemplo, pasé de la ingeniería a recursos humanos y después de estar en recursos humanos un tiempo decidí irme de la empresa para ir a hacer un poco de proyectos personales. Luego regresé a trabajar en el mundo de IT y ya tengo aproximadamente 7 años. Yo regresé a Intel. Porque ya usted no ejerce como ingeniero de mantenimiento industrial, ¿verdad? No, en realidad yo creo que eso habla muy bien de la versatilidad que nos da el TEC como profesionales. Yo regresé a trabajar en IT y mi enfoque era los programas de software que corren los PLCs, que se utilizan para programar PLCs. Entonces, por supuesto, que mi conocimiento de ingeniería electromecánica me ayudó muchísimo, pero al final de cuentas, en el mundo donde me desarrollé más ha sido en IT. Y pues el año pasado fue un año de grandes cambios a nivel personal y profesional. A nivel personal, mi esposa y yo decidimos irnos a vivir a otro estado, que saben que en Estados Unidos es como irse a vivir casi que a otro país. Y nos vivimos a Arizona, un lugar extremadamente caliente que puede llegar a temperaturas de 42, 43 Celsius. Y esa misma semana empecé a trabajar en Medtronic, que es donde trabajo pues, actualmente, y siempre en el campo de IT. ¿Qué hace Medtronic? Medtronic es una empresa que fabrica dispositivos médicos. De hecho, tienen sede en Costa Rica y conozco varios amigos de mantenimiento que trabajan ahí. Pero, de nuevo, yo me desempeño en la parte de IT. Se llevan la sorpresa cuando piden IT y les contesta Federico. Más o menos, sí, casi nadie me cree que mi carrera fue ingeniería electromecánica y hoy paso hablando de bases de datos y software y un montón de cosas, pero de nuevo, la gran versatilidad que le da a uno el TEC. Daniel, usted tampoco ejerce hoy como ingeniero en mantenimiento industrial y cuéntenos su historia, porque si Federico se fue lejos, usted se fue todavía más. Yo me perdí de camino. La cosa está así, o sea, cuando terminé el TEC hice una práctica muy interesante entre Ad Astra Rocket y el TEC para desarrollar un infusor espacial o una cafetera espacial. Y eso me llamó muchísimo la atención, digamos, lo que es cómo desarrollar una idea, cómo pasar una idea de lo que es una idea a un producto. Y luego de esta práctica profesional estuve 2 años trabajando en IT en Costa Rica, en una empresa regional, pero siempre estuve muy ligado a la parte de desarrollo de negocios de esa empresa y me llamó mucho la atención que para ese entonces, estamos hablando entre el 2008 y el 2010, se estaba desarrollando mucho, se estaba empezando a hablar mucho el tema de gerencia de la innovación.
Y en esos 2 años yo empecé a buscar mucho sobre, qué interesante este tema, yo me debería especializar en este tema. Entonces estuve buscando ciertas maestrías, estuve buscando países muy interesantes y me llamó mucho la atención el caso de Suecia. O sea, un país que tiene el doble de la población que Costa Rica, pero si uno ve las empresas multinacionales que Suecia ha desarrollado, tenemos Volvo Cars, Scania, Spotify, tenemos H&M, tenemos IKEA, tenemos Saab, tenemos Electrolux. Entonces uno se pregunta, ¿qué está haciendo Suecia de especial en el tema de innovación para ser tan exitoso? Entonces dije, bueno, voy a aplicar y me aceptaron aquí una maestría muy interesante. Me vine, el plan era estar aquí un año, pero conocí a mi esposa aquí, ella es sueca y me terminé quedando. Ya llevo 11 años aquí. En estos 11 años yo he trabajado más que todo como gerente de proyectos. Desde hace exactamente 3 años, justo como Federico, o sea, el 1 de marzo cumplí 3 años de estar trabajando en Scania. Scania es una multinacional que produce buses, camiones. Yo trabajo en el área de investigación y desarrollo. En inglés se dice Release Train Engineer, no hay una palabra en español para eso, pero básicamente soy como un director de orquestas para el desarrollo de procesos y soluciones IT, para poder compartir data de componentes, motores, sistemas de ejes, y ahí me sirve mucho mi carrera de electromecánica en el TEC. Entonces soy como un director de orquesta para desarrollar esos procesos y soluciones IT, donde Scania puede compartir data con empresas hermanas del grupo Traton. El grupo Traton es parte del grupo Volkswagen. Entonces eso es lo que hago actualmente y esa es la razón por la cual terminé aquí. Ya volviendo un poco al podcast, no sé si Daniel nos querés contar cómo surgió la idea o cómo fue que se empezaron ustedes a hablar y cómo les surgió la inquietud de llegar a esto. Bueno, este es digamos como que el último ensayo de muchos que hemos tratado, como de cómo nos podemos conectar a Costa Rica desde el extranjero y cómo podemos darle un poco al país de nuestras experiencias. Federico y yo hemos hablado mucho de qué lástima que no estamos en el país y qué lástima que no podemos aportar nuestro conocimiento al país. Y dadas las circunstancias de los últimos 2 años y cómo ha explotado el tema de conversaciones digitales, estuvimos hablando hace como un año, quizás esta es la oportunidad que tenemos para poder conectarnos de vuelta a Costa Rica. Quizás esta es la oportunidad que nos puede ayudar a transmitir nuestros conocimientos, nuestras experiencias y realmente aportarle al país. Obviamente es una meta muy grande, pero por algo hay que empezar y estamos dando nuestros primeros pasos. Vamos a ver cómo nos va. ¿Tú qué dices, Federico? No, completamente de acuerdo. Después de varios proyectos que arrancamos y pues no llevaron a ningún lado. Federico, y ya de la experiencia, ya que se pusieron, ¿verdad?, manos a la obra, ¿qué es lo que más le ha gustado? ¿Cómo lo ha sentido ya poniéndose a trabajar? Johan, yo creo que lo más interesante de todo esto es que a la hora de escribir un episodio o de hablar con Rosen acerca de ciertos temas, uno se da cuenta de todo lo que ha aprendido. Y a veces uno como que lo sabe, pero hasta que lo empieza a hablar se da cuenta que ha ganado esa experiencia muchas veces a punta de fallos, ¿verdad? Que son en realidad las mejores oportunidades para aprender. Y pues al principio es un poco complicado, ¿verdad? Uno está un poco pensando y consciente de cómo se escuchará, cómo será que esto va a salir, cómo será el tono. Te voy a confesar, los primeros episodios me daba como, no sé, algún tipo de miedo de escucharlos, porque qué raro, ¿cómo voy a escucharme yo en un podcast? Pero a medida que avanzaba el episodio me di cuenta que la verdad estaba bien y la verdad podríamos mejorar. Y entonces, la verdad la experiencia ha sido muy enriquecedora a nivel personal. Y lo que nos motiva muchísimo es ver que con tan pocos episodios y tal vez pocos audio escuchas por el momento, hemos recibido muy buena retroalimentación. Entonces, la verdad, muy emocionado de lo que puede llegar a ser este proyecto. Daniel, en el segundo episodio que hablan de prácticas profesionales, usted cuenta
la anécdota de su práctica, bueno, la primera que sufrió y que no le fue tan bien, pero que terminó siendo algo positivo porque eso lo llevó a diseñar una máquina para hacer café en el espacio. Cuéntenos cómo es esa historia y qué es esto de una máquina de café en el espacio. Bueno, hay que empezar aclarando que esa no fue idea mía, o sea, hacer el infusor. Yo conté con mucha suerte. Como tú mencionas, Johan, mi práctica empezó un poco mal. Empecé a trabajar en una empresa, una constructora electromecánica, donde ellos tenían otra idea de lo que es una práctica profesional y yo requería ayuda, yo requería tiempo, que ellos me dedicaran tiempo y no que me lanzaran a la calle a realizar, creo que eran alrededor de 2 o 3 proyectos de construcción electromecánica. Entonces, después de 2 o 3 semanas, decido de que prefiero realmente poner pausa aquí y buscar otras oportunidades, pero no quería poner en riesgo, digamos, alguna obra de construcción electromecánica. Entonces decido renunciar sin tener nada concreto y de repente estaba caminando por el TEC, nunca se me va a olvidar, y vi un aviso de la Escuela de Administración de Empresas donde estaban buscando 2 estudiantes precisamente de la carrera de mantenimiento industrial para desarrollar este proyecto. Y yo los contacto, me responde, mira, todavía no tenemos ningún estudiante, con mucho gusto ven, hablamos y nos ponemos de acuerdo. Y realmente, o sea, me dio mucho miedo la idea, pero dije, bueno, ¿es esto o voy a tardar 6 meses más en la universidad? Entonces dije, bueno, me lanzo, pero no me lanzo solo. Conseguí un compañero que también estaba en una situación similar y nos lanzamos. Yo creo que inicialmente nos dio mucho miedo porque nos llevaron a Liberia a hablar con Franklin Chan. Esa fue, digamos, como que el arranque del proyecto y presentamos, digamos, con una idea general y no nos fue muy bien. No nos fue muy bien. O sea, nos dimos cuenta que estábamos perdidos completamente. Y de ahí en adelante fue, sí, o sea, fue como, mira, estás perdido. Entonces, esta es una idea que realmente nace de Franklin Chan. Cuando él estaba en el espacio, él patenta esta idea en 1986. Pero esa idea NASA nunca la desarrolla y entonces en el 2006 se vence la patente y eso le da la oportunidad a Astra Rocket de impulsemos este proyecto con el TEC, traigamos 2 estudiantes, desarrollémoslo y entre el TEC, Astra Rocket y una empresa, se me fue el nombre, ya estamos hablando de hace 12 años, que tienen un restaurante en Cartago, se pusieron de acuerdo, nos buscaron a nosotros. Y ahora sí, vamos como que a los 4 meses después, cuando, digamos, fueron 4 meses dificilísimos de la práctica profesional, donde sufrimos bastante, pero fue muy retribuyente, no sé si la palabra es retribuyente, pero nos alegró bastante ver el resultado después de 4 meses y jamás nos esperamos la reacción en Costa Rica, o sea, porque hicimos una presentación a la prensa nacional. Estoy viendo que acabaron famositicos, que acabaron sí, en sí, los periódicos y en las noticias. Eso fue, no nos esperábamos y nada más desarrollamos un prototipo, ¿no? O sea, no es que desarrollamos el proyecto, o sea, en general, pero al menos hicimos algo concreto y desarrollamos toda la teoría detrás del infusor espacial. Y esa fue, o sea, después de los 4 o 5 meses, ese infusor me abrió muchas puertas dentro y fuera de Costa Rica. Y siempre diré que es mi carta de presentación en muchos aspectos. En el tercer episodio que ustedes hablan ya de sus años universitarios, ¿verdad? Y de lo que les sirvió el TEC y lo que aprendieron ahí para su vida profesional y personal. Y lo quiero relacionar con algo que me decía Federico cuando conversamos antes del programa, que yo le preguntaba un consejo para los jóvenes estudiantes o que le hubiera gustado que le dijeran, ¿verdad? A él. Y una de las cosas que me decía era la importancia de crear esas redes de apoyo. Creo que ustedes dos, como se han apoyado y ¿verdad? Son un ejemplo de eso. Y no sé, Federico, si nos puede extender un poco más de este tip y por qué es tan importante que los jóvenes estudiantes que nos están viendo
de una vez vayan creando ese networking, ¿verdad? Y no solo profesionalmente, sino también una cuestión de apoyo emocional, de amistad, ¿verdad? Claro, Johan, cuando estábamos en la universidad tal vez no lo sabíamos escribir tan bien, pero empezábamos a estudiar y como mencioné ahora, hacíamos muchos amigos allá en la biblioteca. Y lo que sucede es que llegamos a comprobar que éramos fuertes si todos colaborábamos y estudiábamos juntos. Había problemas que la verdad yo no entendía, pero tal vez Rosen sí o alguien más sí. Y a través de ese conocimiento compartido, llegamos a ser un grupo de ingenieros muy fuerte. Puedo decir que algunos de nuestros compañeros son hoy profesores de la Escuela de Electromecánica. Entonces, es muy importante entender que uno no tiene todas las respuestas. Es decir, yo puedo estudiar muchísimo una materia y aún así no entender ciertos problemas o ciertos conceptos y está bien. Si uno empieza a crear esa red de conocimiento, hay personas que se lo saben explicar a uno y hay personas que le van a ayudar a ser exitoso. Y eso después uno lo puede hacer también con otras personas. Una vez que uno se convierte en un experto, le puede pasar ese conocimiento. Y en la vida profesional eso no es muy diferente. Cuando uno entra a una empresa, se empieza a escuchar, al menos en las transnacionales, el término de networking. Y ahora el conocimiento no es solo teórico, ahora también es de cómo navegar la empresa, cuáles son los aspectos culturales que uno debe tomar en cuenta, cómo comportarse ante ciertas situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el mensaje es que aunque a nosotros nos califican en la universidad como individuos, al final de cuentas, lo que nos ayuda a llegar a tener el éxito es la capacidad de hacer esa red de contactos y de poder absorber conocimientos de otras personas, así como de darle ese conocimiento a los demás. Y en la parte personal, eso en los momentos más duros, ya sea de la carrera o del trabajo, siempre ese network termina siendo apoyo emocional, Bueno, ¿verdad? y que nosotros estamos esperanzados de que pronto vuelvan las clases presenciales y en normalidad, ¿verdad? Pero usted me decía que no es necesario la presencialidad para crear esas redes, ¿verdad? Que incluso desde la virtualidad uno puede ir estableciendo esos contactos y esas relaciones. Sí, para dar un ejemplo, yo empecé mi nuevo trabajo de forma virtual y yo al día de hoy no he conocido a ninguno de mis compañeros de trabajo, pero al estar en las mismas reuniones o en los mismos correos electrónicos, en los mismos proyectos, yo procuro establecer un contacto con esas personas de manera más informal, ya sea por un mensaje instantáneo o ya sea por una llamada rápida y encontrar puntos en común que me ayude a establecer esos vínculos, porque al final de cuentas ellos me van a ayudar a mí a ser exitoso y yo los voy a ayudar a ellos a ser exitosos. Sí, es diferente. Tal vez no vamos a ir físicamente a un lugar a hacer algo juntos, a almorzar, a conversar, pero en el mundo virtual hemos creado también salas y cuartos electrónicos donde podemos conversar y podemos compartir un poco más y establecer los vínculos también. Continuamos con Daniel Rosen y Federico Sáenz. Ellos acaban de lanzar el podcast llamado Ingeniería para la Vida, en un intento de llevar a los jóvenes por lo que ellos llaman el abismo de la U al mundo real. Daniel, me gustaría como, ¿qué consejos se le puede dar a los estudiantes de ingeniería, sobre todo a los de primer ingreso, los que están empezando apenas la carrera? Sí, creo que en el episodio 3, sí, 3 hablamos un poco de eso. Voy a nombrar 3 consejos que yo considero relevantes para personas que están iniciando y también terminando. El primero es tratar de desarrollar una idea de negocios mientras es estudiante. ¿Y por qué? Porque, créanlo o no, ahí es cuando tienen el tiempo para hacer eso. Y no solo van a aprender sobre cómo desarrollar una idea de negocio, sino también, bueno, si son exitosos, súper bien, ya van a salir con trabajo desde el TEC. Y si no son exitosos, van a aprender el valor de la resiliencia. Y eso también les va a dar valor a su currículum. O sea, mostrar que ustedes han tratado de abrir una empresa siendo estudiantes. Muchas empresas se van a interesar sobre eso. Número 2,
aprender sobre habilidades blandas y ponerlas en práctica. En la universidad, uno sin quererlo practica mucho las habilidades blandas. Estamos hablando, digamos, como Federico lo dijo, networking o trabajo en equipo, y uno sin querer queriendo va practicando esas habilidades. Pero nuestro consejo sería, o sea, activamente trabajar las habilidades blandas. Y por eso nosotros vamos a tratar de dedicarle ciertos episodios a algunas habilidades blandas que consideramos muy importantes y cómo practicarlas, cómo activamente ponerlas en práctica. Y otro consejo que yo le daría a los estudiantes es aprender principios básicos sobre la gerencia de proyectos y sus distintas metodologías, cuándo aplicar qué. Y la razón por la cual es muy importante es porque les va a ayudar a estructurar un proyecto, cómo definir un proyecto y cómo implementar un proyecto. Entonces, cuando se tiene algún proyecto en la universidad, cómo definir el alcance, cómo definir cómo se va a hacer la implementación, cómo definir cómo se va a cerrar el proyecto. Y créanme, les va a ayudar más adelante cuando ya están en la etapa laboral. Entonces yo creo que esos serían mis 3 consejos. Yo ya les hice esta pregunta a ustedes cuando hablamos para el reportaje que hicimos respecto al podcast. Me gustó mucho la respuesta de Federico y por eso quiero repetirle la pregunta, y es, ¿qué le hubiera dicho usted o qué le hubiera gustado a usted que le dijeran cuando era estudiante? Bueno, Johan, no me acuerdo si no sé si te voy a contestar lo mismo, así que disculpas, ha sido una semana muy larga, pero voy a contestar otra vez. Eh, Creo que me hubiera gustado mucho que me dijeran que todo iba a salir bien, que a pesar de que todo, digamos, que uno es primer ingreso le da bastante miedo, que es la palabra miedo y preocupación de lo que va a pasar, que todo iba a salir bien y que iba a haber gente que iba a estar pasando por lo mismo, al mismo punto del networking. Es muy importante entender que uno no está solo, o sea, que somos varios que estamos en esa situación y que vamos a salir para adelante. También me hubiese gustado que me dijeran que mejor estudiara tal vez un poco más de software, porque el mundo se iba a convertir en un mundo digital a los 15 años después de graduarme. Hoy por hoy lo he aprendido, pero me hubiese gustado que alguien me dijera, fíjese un poquito más en la parte de software. Yo sé que se ve muy complicado, pero es algo bueno. Y creo que... Porque no sé si son las nuevas generaciones o los estudiantes del TEC particularmente, pero uno les ve mucho esa preocupación por el futuro, de si conseguiré trabajo, de todo, ¿verdad? Y es justo me caló mucho ese consejo de por lo menos darse el tiempo de disfrutar y entender que la vida lo lleva a uno y que no necesariamente por donde uno quiere, pero que todo va a salir bien al final, ¿verdad? Sí, y divertirse, ¿verdad? Porque la carrera es muy difícil, sobre todo el TEC, que es una institución muy exigente, pero hay que divertirse, hay que aprender que a pesar de que va a haber momentos difíciles, que va a haber sorpresas en notas que uno no esperaba o trabajos que tal vez no salieron tan bien, es muy importante tomárselo con un poquito de humor. Alguna Y de nuevo, palmada y sí, una palmada que al final llegas y te devuelven un 30 o ¿verdad? Un 40, pero de nuevo, la vida laboral no es muy diferente y a veces es hasta más dura, porque no tiene nota. Entonces uno, los resultados se los miden no solo en qué hizo, sino cómo lo hizo. Y a veces es decepcionante porque uno se cree un experto técnico, pero tal vez no es un experto en ejecución. Entonces, igual, hay que tomárselo con humor, saber que el trabajo y el estudio no son todo en la vida. Hay algo más allá que es la vida personal, es la familia, es la salud. Eso es lo más importante. Para todo esto siempre va a haber una respuesta y es al final un poco más material. Rosen o Daniel, ya me quedó la Federico, que directo le dice Rosen. El podcast está dirigido a ingenieros no solo del TEC y no solo de Costa Rica, sino de toda Latinoamérica, ¿verdad? Y lo que me llama la atención es que ustedes lo ven como la ingeniería más que una profesión, un estilo de vida. Y me decían mucho de esa es la forma en la que a veces afrontan los problemas en la vida, ¿verdad? Como
digamos, problemas que se deben solucionar. Cuénteme un poco más de ese, digamos, approach o de ese enfoque que le quieren dar. Sí, o sea, y la ingeniería te da ciertas bases, unas bases muy importantes, indiferentemente de qué rama de la ingeniería uno escoja, siempre, o al menos en el TEC, nos da más que todo lo que es la disciplina, la humildad, cómo retarse en la vida. Entonces, si uno dice, bueno, yo no quiero trabajar en lo que estudié, está bien, pero tratar de sacar estas lecciones que uno aprende a lo largo de la carrera, eso es lo que nosotros queremos transmitir. Y eso es lo que nos ha servido a nosotros en nuestras vidas profesionales. O sea, porque nosotros hemos sido exitosos gracias no solo a la educación que obtuvimos en el TEC, sino a la forma como nos desarrollamos en el TEC como profesionales. Entonces, la disciplina que utilizamos, la estructura que generamos de cómo resolver problemas, cómo destruir un problema y cómo resolverlo en distintas partes, eso a uno le sirve en cualquier ámbito profesional. Y eso yo también me he dado cuenta, digamos, con ciertos colegas. Aquí en Suecia, obviamente que no estudiaron en el TEC, yo no veo esa misma estructura mental. Yo no veo, digamos, la forma como ellos desarrollan problemas. Y se complican muchísimo en ciertas ocasiones cuando se ponen a resolver un problema. Entonces, yo siempre lo he dicho, o sea, no fue solo la educación técnica que yo obtuve en el TEC, sino también la estructura mental que me dejó el TEC. Y eso es algo que le va a servir a uno para siempre. Yo voy a agregar algo ahí que es muy importante, que eso que dijo Rosen de la parte no académica, que le puede dar una experiencia como la era el TEC. Hay cosas que uno como estudiante tiene que aprender a resolver, como por ejemplo, en aquellas épocas, tengo que ir a sacar una fotocopia a tal fotocopiadora para un quiz que tengo que hacer mañana, pero también tengo que ir a la biblioteca porque quedé de verme con fulano para estudiar y necesito ir un tiquete para imprimir en el AIME, etcétera, etcétera. Esas cosas, esa forma de priorizar las tareas, tal vez que se ven un poco más, digamos, simples. Lo que dice Rosen es muy cierto. Cuando uno llega a interactuar con personas de otras latitudes, puedo decirlo aquí en Estados Unidos, uno tiene una agilidad mental diferente, ¿verdad? Y esa agilidad mental yo creo que las culturas no están expuestas a eso, porque las universidades aquí tal vez son más estructuradas y tal vez todo ya está en línea y todo es como desde cierto punto de vista más fácil. Nosotros tuvimos que desarrollar esa agilidad y yo creo que nos ha servido muchísimo y en el podcast queremos transmitir un poco de eso, que si tal vez esa agilidad hay que desarrollarlo un poco más, pues cómo hacerlo. Cuéntenos ya para ir terminando, me gustaría que nos den como un preview o un spoiler de lo que viene, ¿verdad? De qué tienen planeado en los próximos episodios y qué les gustaría hacer o cuáles son los objetivos que tienen. Adelante, Rosen. Bueno, el episodio número 4 vamos a hablar un poco de qué pasa en los primeros meses como profesional y qué es en lo que uno se tiene que enfocar. Porque son meses muy convulsos, llamémoslo así. O sea, son meses, es un cambio muy abrupto entre la universidad y la parte laboral, o ya cuando uno entra en la vida laboral. Entonces, ¿cómo hacer ese cambio un poco más lean, más suave? Ese sería el episodio número 4. En el episodio número 5 vamos a hablar de una de las habilidades blandas que Federico y yo consideramos más importantes, que es la resiliencia. Y para ese episodio vamos a traer una invitada muy especial para nosotros. No vamos a dañar más la sorpresa, pero es una persona que admiramos bastante y que realmente va a dar un ejemplo sobre lo que es resiliencia. Y el episodio número 6 vamos a hablar un poco sobre cómo hacer un currículo que de verdad valga, o sea, un currículo que llame la atención. Esas son las ideas que manejamos hoy en día para los próximos episodios. Pero Federico, yo creo que puedes hablar un poco más sobre, en general, o sea, qué se viene. ¿Cuáles son cuáles son los objetivos y qué les gustaría, qué se proponen más adelante? Yo creo que nosotros podemos llevar esto en muchas direcciones. Como buenos ingenieros, estamos siguiendo un proceso que es el tipo Lean Startup, en donde nosotros estamos lanzando
un pequeño producto que es este podcast y a base de cómo vamos avanzando y la retroalimentación que nos den, vamos a ir tomando decisiones de Y además hacia ya dónde podemos Rosen llevar. hizo una planificación anual y todo. Totalmente, Ya el totalmente. project Ya te management tengo ya el está. presupuesto, ya tengo todo, no se preocupe. Totalmente. Pero entre las opciones de avanzar dónde podemos llevar esto, podemos llevarlo hacia tal vez una plataforma. Es decir, imagínense un tipo de plataforma de internet en donde una persona que esté transicionando de la U al trabajo pueda bajar algunos, no sé, folletos electrónicos o herramientas, lo que se llama en inglés templates, que pueden utilizar para hacer una planificación de su carrera. Pudiéramos también pensar en algún tipo de libro más adelante. Es decir, de nuevo, las posibilidades son infinitas, pero queremos hacer algo que sea relevante y le agregue valor a la audiencia. Y para ello necesitamos escuchar las opiniones e ir ahí modificando el producto e irlo formando con el tiempo. Qué Me bien, qué bien. gustaría agregar algo ahí, Johan. Claro, dale. Y es para darle continuidad a lo que Federico está hablando, porque no es solo que nosotros hablemos, no es solo que nosotros grabemos los episodios. Eso está bien, lo podemos hacer. Pero para nosotros es muy importante crear una comunidad. O sea, poder tener una comunicación de doble vía con los estudiantes, poder entender sus problemáticas, poder tratarlos de ayudar de alguna u otra forma y así poder, como Federico dice, adaptar nuestra propuesta a esas sugerencias. Mis compañeras están poniendo en los comentarios los enlaces a las redes sociales, Instagram, tanto como Facebook, que son las primeras, ¿verdad? Y entonces por ahí es donde los podrían contactar por ahora o ¿cuál otra vía? Correcto. Sí, tomémoslo desde las redes sociales, o sea, realmente les agradeceríamos una pequeña retroalimentación sobre los episodios que hemos lanzado, qué les gustaría escuchar a futuro, qué les parece la idea, o sea, todo lo que nos quieran decir. Realmente queremos aceptar retroalimentación, queremos poder tener esa comunicación con ustedes y poder desarrollar una relación a futuro. Uh-huh. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Me gustaría, sí, tal vez un mensaje corto de despedida de cada uno, empezando Federico, tal vez. No, Johan, muchísimas gracias por tenernos en el programa y agradecemos a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Ya saben a dónde encontrarnos en redes sociales y a dónde encontrar el podcast. Y de nuevo, ojalá sea provechoso, agregue valor en su vida, en su carrera profesional. Y muchas gracias. Daniel. Sí, de parte mía, muchas gracias, Johan, y a todo el equipo de la Oficina de Mercadeo y Comunicación del TEC por ayudarnos, porque gracias a ustedes es que estamos pudiendo crecer y estamos pudiendo transmitir nuestro mensaje. Entonces, muchas gracias a ustedes. Número 2, gracias por invitarnos de vuelta a nuestra casa. El TEC siempre va a ser nuestra casa y es un orgullo poder hablar directamente con el TEC. Y número 3, a la comunidad estudiantil, aprovechen esta oportunidad. O sea, no todos los días profesionales como Federico y yo les van a ofrecer esta ayuda de gratis y van a tener esta anuencia, ayudarles como estamos tratando y ojalá podamos incluir más gente egresada del TEC a este esfuerzo. Esto es para ustedes, por ustedes y traten de sacarle provecho. Y los otros ingenieros que también van a ir incluyendo poco a poco en el programa, ¿verdad? Exacto. Bueno, con eso nos despedimos, ¿verdad? Esto ha sido una producción de la Oficina de Mercadeo Tecnológico de Costa Rica. Mi nombre es Johan Umaña, en la producción Noemi Chinchilla, en los controles técnicos Ruth Garita y también nos acompaña hoy Sofía, también María Laura Cerdas como asistente, ¿verdad? Hasta aquí, muchas gracias, feliz fin de semana.